No, ahí. Laura, sí. Después nos bajamos. Una vez otro lado. ¿Se les pasa por acá? No, ¿me dejo pasar por acá? ¿Una más? Bueno. Ahí está. Yo igual... ¿Cómo es esto? Bien, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Martín, les doy la bienvenida, les agradezco la presencia en estas jornadas que, como lo indica el título, son las preparatorias de las nacionales que van a hacer el año que viene en la ciudad de La Plata, sobre una temática que todos ustedes saben que es de actualidad pura. Recién no hablábamos unas palabras preliminares con el doctor Delgado, que tiene que ver con nada más ni nada menos que el modo en que se ejecutan las penas en consonancia con el principio resocializador que viene de la Constitución Nacional. Estoy, muchos de ustedes ya saben, usurpando un poco el título en la apertura de estas jornadas. La cartelera decía presidente de la Asociación de Magistrados. Hace 2 días que soy vicepresidente, tenemos la suerte de que esté la doctora Pascual, que es la flamante presidenta de la Asociación de Magistrados de San Martín. Y simplemente con la apertura agradecer porque la preparación de estas jornadas no ha sido fácil y contamos con la inmensa colaboración de algunas instituciones que quiero nombrar, como el Colegio de Abogados de San Martín, como la Municipalidad de San Martín, en la persona de su intendente, el doctor Gabriel Catopodis, quienes fueron auspiciantes de estas jornadas. Quiero agradecer a Fundejus, también otro de los auspiciantes, que además va a aportar panelistas para la temática que vamos a desarrollar, y especialmente a la Universidad de San Martín, que nos facilitó este lugar para que las jornadas se desarrollen aquí, y al doctor Delgado, que como director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la UBA nos honra con su presencia. Esos son los agradecimientos especiales que tengo para formular en esta apertura, para pasar inmediatamente al tema que nos convoca. Simplemente decir que la asociación tiene como objetivo esta y otras temáticas en el afán de generar una apertura de la justicia hacia la gente, y bueno, este es un eslabón más en cosas que se vienen desarrollando desde hace 2 años en la institución que hoy tenemos la suerte que presida la doctora Pascual. Por último, simplemente agradecer a los que trabajaron codo a codo en esta jornada, el doctor Andrés López y todo el equipo de colaboradores. Simplemente era eso de mi parte. Los dejo la palabra de la doctora Valentina Olmedo, jueza de ejecución de nuestro departamento judicial. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Al igual que el doctor Mariani, también les agradezco la presencia a todos ustedes, y fundamentalmente quería en pocas palabras destacar la relevancia que tienen estas jornadas de ejecución penal, que son preparatorias de las nacionales, que tienen como finalidad dilucidar temas que son relativos al tratamiento específico de la materia que a mí me convoca, que es la ejecución penal. Como dijo el doctor Mariani, la ejecución penal es una materia difícil, o es una materia poco estudiada y poco conocida por el ámbito jurídico y académico, y como les decía, estas jornadas tienden a
o desde el menos desde la organización, arrojar luz sobre temas e instituciones que son difíciles de entender o que son no muy novedosas, como por ejemplo el estímulo educativo y la recompensa, la oralidad, o aquellas que tampoco se ha logrado arribar a un temperamento uniforme, como puede ser el tema de la inconstitucionalidad del artículo 14. Cumplo en agradecer también al doctor Andrés López, que yo sé que no le gusta que agradezcamos, pero que incansablemente ha trabajado en la organización de estas jornadas, también a las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, que generosamente nos han ofrecido su sede para poder realizar las mismas, a las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de este Departamento Judicial, en la persona del doctor Mariani y de la doctora Pascual, que se encuentran conmigo presentes, que me han otorgado la noble tarea de organizar estas jornadas y establecer temas que podrían ser de interés mutuo. También les agradezco al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín por su importante colaboración y a la Asociación Fundejus, que también para Estudios de la Justicia, que ha aportado elementos importantes para la realización de las mismas. Finalmente, espero que al finalizar estas jornadas, todos y cada uno de los disertantes y de los integrantes y el panel que se encuentra acá, podamos nutrirnos de elementos que después colaboren para nuestra tarea y labor diaria. Sin más, les agradezco su atención y los dejo en la palabra del doctor Delgado, que es quien va a disertar en este tema. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer también a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, a las autoridades de la universidad que nos facilitan este lugar, la posibilidad de tener este encuentro, estas jornadas preparatorias de las que vamos a intentar organizar en abril del año que viene en la ciudad de La Plata. Y bueno, ingresaré directamente al tema que nos convoca. Tenemos pocos minutos, entonces se nos pide que hablemos respecto de la problemática que plantea la distinta normativa de ejecución penal que tenemos en nuestro país. En realidad, si uno toma las cláusulas de la Constitución, parece muy claro que el derecho común le fue encomendado al Congreso de la Nación. El artículo 24 de la Constitución claramente dice que repudia la vieja legislación virreinal, le encomienda al Congreso de la Nación renovar la legislación en todos sus ramos. El artículo 67.11, lo que ahora es el artículo 75.12, claramente le encomienda el dictado del derecho común, del Código Penal, del Código Civil, del Código del Trabajo, del Código de Comercio, al Congreso de la Nación. En materia procesal parece que hay alguna disposición que algo podría tener que ver con el procedimiento. Por ejemplo, 3 veces la Constitución Nacional le dice al Congreso de la Nación: ocúpense de sancionar, señores, la ley que establezca el jurado en la Argentina. O sea, parecía que un procedimiento por jurado oral con intervención popular era una manda constitucional incumplida. Acaba la provincia de Buenos Aires de sancionar una legislación de jurado. Hace 9 años que está vigente en Córdoba la institución, y antes se había sancionado ya en Tucumán y en alguna otra provincia. Bueno, y en materia penal, esta manda de 1853 tardó bastante en cumplirse. Recién en 1886 se dicta un Código Penal. El Congreso de la Nación se había satisfecho con dictar una ley federal con delitos federales que le interesaban, la traición, la sedición, los que preocupaban al gobierno federal en aquel momento, y con la ley que establecía los tribunales federales o los juzgados de sección en el interior del país. Y después seguía rigiendo la legislación común. Y la legislación común era la legislación de Indias, era la 7ª partida de las leyes de Alfonso el Sabio. Eso era el Código Penal que había en el virreinato, con normas que castigaban a los judíos por ser judíos, a los moros, porque estaba prohibido ser moro en América, la herejía, los sacrilegios se castigaban en ese derecho penal, y se preveían penas tremendas, corporales, draconianas. Cuando se sanciona el primer Código Penal en 1886 federal, ya las provincias habían sancionado cada una un Código Penal provincial para reemplazar esa legislación denostada medieval.
¿por qué las provincias habían ejercido lo que había sido encomendado a la Nación? Pareciera que está prohibido hacerlo, y sí está prohibido expresamente por una cláusula, hoy la tenemos en el artículo 126 de la Constitución, cuando dice que las provincias no ejercen el poder delegado al gobierno federal una vez por ni sancionan el Código Penal, el Código Civil, los demás códigos que le fueron encomendados, una vez que los haya sancionado. Una vez que los haya sancionado, permitía que las provincias hubieran dictado los códigos penales provinciales que llegaron a regir en todo el país. El Código Tejedor, por ejemplo, fue el Código Penal en 13 provincias, en Córdoba, la restante, hubo otro modelo de código, pero cada una tuvo su propio Código Penal. En estos códigos penales modernos estaban previstas en la parte general las disposiciones de ejecución penal y se trataba de normas sustantivas. El derecho adjetivo se había dejado para otros cuerpos legislativos. El Código de 1886 sigue este modelo, siguiendo el Código de Baviera, regula en la parte general algunas disposiciones sobre la ejecución penal, mantiene la pena de muerte, habla de 5 formas distintas de ejecutar las penas privativas de la libertad, y regula esta cuestión que hoy consideramos autonómica de la ejecución penal. Cuando se discute la reforma de ese código en 1921, que trajo también reformas en materia de ejecución penal, simplificó la forma de ejecutar las penas, las penas privativas de la libertad, redujo las variedades de pena privativa a 2, la reclusión y la prisión, con sus modalidades, sus diferencias. Se discutió también incorporar a ese código penal un libro relativo a la ejecución de las penas privativas de la libertad específico. En el debate parlamentario eso consta, está esto muy bien narrado por Zaffaroni en el tomo 1 del Tratado de la edición de 1980, pero se optó por no hacerlo, por dejarlo para más adelante. Había diferencias sobre si sancionar o no sancionar esto. Lo cierto es que la parte general del código traía disposiciones de ejecución penal, pero no se reguló específicamente esta legislación. Cuando finalmente se sanciona una ley federal sobre este tema, la primera ley que regula la cuestión de cómo ejecutar la pena privativa de la libertad, la ley 11.833, habían pasado ya 12 años, estábamos en 1933, esta ley se sanciona con la particularidad de que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, incorporando por primera vez la progresividad en la ejecución de la pena privativa de la libertad, pero solo para las cárceles de la nación, y deja a las provincias en una suerte de anomia en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad. Piensen que ya entonces la provincia de Buenos Aires era la mitad del país en cuanto a la estructura penitenciaria. Seguro que la mitad de las cárceles del país estaban en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la población carcelaria del país estaba como está hoy en la provincia de Buenos Aires. Esta situación hizo que en 1950 la provincia de Buenos Aires se diera su propio código de ejecución penal, en aquel momento con la idea de que se trataba de derecho administrativo. Esto se consideró que el derecho administrativo no había sido encomendado, podía ser perfectamente sancionado. Bueno, este criterio no fue convalidado por la legislación nacional porque la vieja ley penitenciaria federal, el decreto ley 412/58, que se declaraba complementario del Código Penal, decía que era una ley complementaria del Código, es decir, se aplicaba para todo el país, regulando la ejecución de la pena privativa de la libertad con un régimen progresivo distinto que el que había sancionado la provincia de Buenos Aires. No obstante esto, los siguientes 40 años la provincia de Buenos Aires siguió aplicando su régimen legal y la Nación siguió sosteniendo que las provincias debían adecuar su norma, pero esto lo decía la norma de facto que se había dictado, el gobierno de facto no la había cumplido, los gobiernos democráticos no consideraron necesario cumplirla. Bueno, no tiene sentido que profundicemos sobre si se trata de derecho administrativo, el derecho de ejecución penal, si es derecho procesal, si es derecho de fondo. Yo creo que era muy clara en la Constitución que era una encomienda que se hacía al Congreso de la Nación, el dar una forma única de ejecutar las penas en todo el país y el dar un código penal único para todo el país. Esto es un rasgo diferencial de nuestra Constitución respecto de la Constitución norteamericana, que fue el modelo. En el modelo norteamericano el common law era avalado como un buen modelo jurídico, nadie quería cambiarlo y todos tenían derecho, y en ese modelo federal cada estado tenía su propia legislación. De hecho, en Estados Unidos, en los códigos penales locales estaduales, en la mitad de los estados hay pena de muerte, en la mitad no hay pena de muerte. O sea, hay diferencias muy marcadas en la forma de sancionar penalmente en cada uno de los estados locales. Claramente la decisión política constitucional de Argentina fue uniformar el derecho penal, pero sin perjuicio de esto, lo cierto es que el derecho de ejecución además ha cobrado relevancia recientemente.
Hoy se puede decir que casi todas las jurisdicciones provinciales tienen su propia estructura de ejecución penal ya en funcionamiento, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires la tuvo sancionada muchos años y como 15 años después logró implementar por primera vez el funcionamiento de la justicia de ejecución penal. Y esto nos genera el problema de cómo resolver los problemas y los conflictos de competencia. Yo empezaría a pasar los slides. Tenemos la Corte Suprema nos ha resuelto este problema en el fallo Berbisky, donde entre las muchas cosas que se dicen en el fallo Berbisky se ocupa es un habeas corpus rechazado en todas las instancias en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que cuando llega a la Corte en el año 2005 le permite a la Corte opinar ampliamente sobre la problemática penitenciaria. Y una de las cosas que plantea es que tenemos esta problemática que se plantea en materia de ejecución penal también con las normas de libertad y de excarcelación. Y lo que termina diciendo la Corte en este considerando 54, que se ha manifestado, bueno, no lo puedo leer yo, que se ha manifestado que el número creciente de presos en la provincia de Buenos Aires responde a las reformas legislativas en materia excarcelatoria y penitenciaria, lo que neutraliza los esfuerzos del Poder Ejecutivo Provincial para resolver los problemas de capacidad en las prisiones. Gracias. Y después en el considerando 55 dice que tanto en materia procesal penal como de ejecución penal se plantea la cuestión de la competencia legislativa. Si bien no cabe duda de que los códigos procesales son materia de legislación procesal en función de la cláusula residual, la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal y la facultad, el ejercicio de las acciones está regulado en la parte general del Código Penal, y la facultad del Congreso Nacional para dictar las leyes que requiere el establecimiento del juicio por jurados parecen indicar que el Estado federal ejerce cierto grado de legislación y orientación en materia procesal con el fin de lograr un mínimo equilibrio legislativo que garantice un estándar de igualdad ante la ley. En el considerando siguiente, en el 56, dice que si bien la Constitución Nacional adopta el principio federal, lo hace según lo establece la presente Constitución, es decir, conforme a las modificaciones que la misma introduce respecto de su modelo, que era el norteamericano. Puesto que el federalismo argentino no tiene el mismo origen histórico que el norteamericano, pues procede de un régimen de descentralización administrativa que regía en la colonia, la distribución de competencia legislativa no es idéntica y las provincias delegan en el Estado federal materias que se reservan en la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es otro motivo, ¿no? Ellos creían a la legislación del common law como una garantía y acá en cambio pensamos que era una legislación repugnante a la legislación virreinal. Claramente lo dice el artículo 24. En 1853, y en especial en la fuente norteamericana tomada con preferencia, no se conocían modelos constitucionales de facultades concurrentes en forma de leyes marco como sucede contemporáneamente. Y finalmente pasamos al considerando 60, donde la Corte dice, da el estándar en esta materia, que conforme a lo señalado en el considerando anterior y que en esta materia también, prima facie, la ley provincial parece haberse, se refiere a materia de ejecución penal, haberse alojado del estándar internacional y de la legislación nacional, si bien tampoco corresponde el pronunciamiento de esta Corte en la presente causa, por iguales razones, es decir, es un obiter dictum de la Corte esto, por iguales razones a las señaladas en el considerando 58, cabe que esta Corte exhorte a los poderes legislativos y ejecutivos de la provincia de Buenos Aires a que adecúen la legislación de ejecución penal a los marcos mínimos señalados por los estándares internacionales receptados por la legislación de ejecución penal. O sea, la Corte en Berbisky le dice a la provincia de Buenos Aires, pero esto se podría extender a todas las provincias argentinas, señores, la legislación nacional en materia de ejecución penal y en materia de excarcelaciones fija un marco mínimo que debe ser respetado por las provincias, que lo pueden mejorar. Es decir, a partir de ese marco mínimo se puede regular algo que mejore la legislación y las garantías aseguradas en la legislación nacional, pero no se puede conculcar ese marco porque si no eso genera un caso constitucional que tiene que ser remediado por la Corte a través de un recurso extraordinario, sí, o puede ser remediado por un tribunal inferior. El planteo es claro, entonces, como hay compromisos internacionales asumidos en estas materias y la legislación nacional está fijando el piso, ese piso no puede ser dejado de lado por las provincias. Es una forma de volver sobre la vieja discusión que generó en su momento la ley 24390, que se declaró reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica, y ustedes recordarán que nadie creyó que podía el Congreso Nacional reglamentar el Pacto de San José de Costa Rica, regular la excarcelación en todas las provincias. Y de hecho la provincia de Buenos Aires sancionó su propia ley 24390 con su propio artículo 7 y con su propia regla, que después lo tuvo que derogar cuando derogaron la ley nacional, y bueno, al final ha quedado una legislación. Bueno, yo, con este fallo Berbisky se siente un estándar que a mí me parece muy interesante y que nos da una herramienta muy útil en la práctica de ejecución penal. Yo puedo discrepar
muy ampliamente con la consideración genérica que hace en este obiter dictum la Corte sobre que el estándar de la legislación nacional es mejor que el de la legislación provincial. Y ahora vamos a ver que en algunas cosas claramente la legislación provincial es mucho mejor que la legislación nacional. Y no digamos nada de la ley de excarcelación. Todavía con toda la reforma que tuvo la legislación de excarcelación en la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo un artículo 2 que habla de la excarcelación extraordinaria que permite respetar el estándar internacional. La nación no tiene un estándar así. Toda la legislación nacional es violatoria de estos estándares internacionales, y esto se lo ha dicho a la Argentina la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura y todos los organismos que se han ocupado de estos. Bueno, pasemos al artículo 79. Lo que me interesaría comparar es, después de la última reforma de la Ley 12.259, cómo los distintos estándares establecidos en las normas nacionales y en las normas de la provincia de Buenos Aires generan problemas que pueden derivar en casos constitucionales o que obligan una interpretación y una hermenéutica especial de la legislación local para no entrar en colisión con esto que plantea la Corte en el caso Berbisky. Veamos, el artículo 79, por ejemplo, de la Ley 24.660, regula que el interno está obligado, y esto es muy importante, a acatar las normas de conducta que para posibilitar una ordenada convivencia en su propio beneficio y para promover su reinserción social determinen esta ley y los reglamentos que se dicten. Este artículo habría que leerlo el 79 en consonancia con el artículo 5 de la ley, que estableció el principio de voluntariedad en el marco de la ley nacional, y que establece que lo único obligatorio de la legislación penitenciaria federal, que en realidad es el derecho común para aplicar en todo el país, es lo relativo a las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Todos los demás aspectos del tratamiento son voluntarios. Esta regla, concordada con esa del artículo 5, tiene este sentido, ¿no? Y ahora miramos la regla del artículo 44 de la Ley 12.256, que dice que los internos deben atender y cumplir las indicaciones que reciben de los funcionarios correspondientes sobre su desenvolvimiento en el establecimiento o en las áreas relacionadas con su programa de asistencia y tratamiento. Esto es igual al viejo artículo 2 de la Ley Penitenciaria Federal. El tratamiento penitenciario es obligatorio en todas sus partes. Esto no es ningún cambio respecto al estándar que acaba de fijar la legislación nacional. Tratar con corrupción a las autoridades y compañeros, esto sí se puede corresponder con la obligación de respetar las normas de convivencia del artículo 5 de la ley. Mantener una correcta presentación, cuidando del aseo personal, el de su hábitat, igual que la conservación del equipo, los objetos. Esto indirectamente está todo regulado en el régimen de disciplina, también podría concordarse con la legislación nacional. Abstenerse de toda perturbación del orden y la disciplina. Esto también se puede decir que está regulando. Ahora, el primer punto claramente está dejando de lado el piso marco de garantía. Pensemos que lo que está prohibido está delimitando también el ámbito de libertad subsistente que mantienen las personas privadas de la libertad. Bueno, la ley puso un tope y dijo, esto es lo que va a estar prohibido, lo demás es todo permitido en principio. Bueno, acá la provincia en su legislación está avanzando al decirle al señor, usted tiene que atender y cumplir todas las indicaciones. Igualito que decía, igual lo regulaba el viejo artículo 2 de la Ley Penitenciaria Federal. Es decir, es como si no se hubiera producido la reforma nacional con esta disposición provincial. Solución para este caso constitucional: esta norma no se puede aplicar, o en los casos donde genera colisión, debe primar la cláusula federal y debe primar el derecho común sobre la norma local. El artículo 80 de la Ley Nacional dice: el orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado interno. Esto también concordado con el artículo 5 de la ley. El artículo 42 de la ley provincial dice: el orden y la disciplina se mantendrán con firmeza. Ahí estamos todos muy bien, pero sin imponer otras restricciones que las absolutamente necesarias para permitir la correcta implementación de las actividades propias de cada régimen en modalidad del mismo. Esto es todo. Las actividades propias de cada régimen. Ya no es el orden y la disciplina. Es también ir a la escuela, es también cualquier otra actividad. Entonces también de vuelta acá tenemos un estándar que se aparta del piso mínimo de garantías asegurado por la legislación nacional. El artículo 81 dice que el poder disciplinario, y este es muy importante, solo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirla por otras más leves de acuerdo a las circunstancias del caso. Este artículo 81 de la ley hay que concordarlo en la ley nacional con los artículos 202 y 203, que son los que establecen que los directores de los establecimientos tienen que tener versación universitaria y haber accedido al cargo por concurso. ¿Qué quiere decir esto? Los artículos 202 y 203 claramente reglamentan la garantía del artículo 16 de la Constitución de la igualdad al acceso a la función pública, pero además la garantía de la idoneidad, porque el único requisito que se establece ahí en la Constitución para el acceso a la función pública es la idoneidad. Acá están diciendo, para acceder a la función de conducir un establecimiento penitenciario hay que ser
profesional versado universitariamente, y además de ser profesional versado universitariamente, haber accedido por concurso, que puede ser abierto y público público de oposición en los casos en los que no puedan, por un concurso cerrado, cubrirse con profesionales con prestación universitaria. Bueno, esta norma del 202 y 203 está vigente desde el año 2006. La ley de 1996 dio un plazo de gracia de 10 años, está vigente desde el año 2006 y no se cumple en todo el país. No se cumple en el sistema federal, aunque el director nacional es un abogado, cada director de establecimiento no es un abogado, no se cumple en la provincia de Buenos Aires, la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense es una abogada, pero no cada director de un establecimiento penitenciario es un abogado. Y ejercen el poder disciplinario sin tener la idoneidad que la ley marca. Bueno, este es un argumento que yo estoy ensayando ahora y que no había escuchado nunca antes, porque me parece particularmente importante. Se le confirió conforme la ley el poder disciplinario a una persona, y hoy las personas que ejercen esa autoridad no son las que reúnen la idoneidad que la Constitución marca para ejercer esa función. Pequeño dato que puede generar la nulidad de todas las sanciones disciplinarias que se aplican en la Argentina en este momento, hasta que se cumpla con la ley en lo que la ley fija. O posiblemente también la derogación de este requisito entendido como anómalo en la legislación. Pero bueno, yo iba a comparar la legislación con la provincial. Acá dice que solo puede ser ejercido por el director. Y este es un estándar muy importante también. Hay problemas en Nación mismo porque esta ley 24660 está reglamentada por el decreto 18/97. El artículo 5 de ese decreto ya habla de que en vez del director también las autoridades que lo sustituyen pueden aplicar el poder disciplinario. Bueno, eso no lo puede decir. Eso se llama una excepción reglamentaria que altera el espíritu de la ley en los términos del artículo 99, inciso primero, creo que es 2 de la Constitución. Entonces, claramente, el Poder Ejecutivo no puede, por el decreto, borrar con el codo lo que la ley ordena, tiene que ser el director. También hay problema cuando arman estos complejos de 2000 plazas y dicen que hay un director principal. Bueno, entonces tiene que ser el director principal que aplica. Y bueno, si sancionan 50 personas por día, tendrá que ser el director principal en que los entreviste a los 50. Y es un problema eso. Pero bueno, este artículo 81... Fijémonos en lo que dice el artículo 46 de la ley 12256. Las faltas que cometen los internos a la normativa específica o a otras reglamentaciones se clasifican en leves, medias y graves y serán objeto de sanción por parte de la máxima autoridad penitenciaria del establecimiento. Sonamos, no es el director. El domingo el director está en su casa. ¿Quién es la máxima autoridad del establecimiento? El cabo Pérez, porque quedó de guardia, no sé quién, que quedó a cargo del establecimiento, el jefe de turno, el jefe de día. No es la máxima autoridad, lo mismo que el director. Entonces, esta autorización legal del artículo 46 claramente no respeta el estándar, que además tampoco se respeta cuando es el director que no tiene versación universitaria. Pero tiene un pequeño detalle que se me acaba de ocurrir, que es interesante que pasemos tantos años y no respetemos este estándar fijado por la ley tan ampliamente. El hecho de que un funcionario de menor jerarquía aplique el poder disciplinario violenta claramente el estándar mínimo garantizado y asegurado como piso para ser respetado por las naciones, conforme lo dijo la Corte en el fallo Berbisky. De paso me traía la cita de Berbisky y la perdí. No, porque es interesante tener en la mano siempre, bueno, fallos 328, 1146, la cita de Berbisky, que no lo había mencionado antes. Después el artículo 82 también dice que el reglamento podrá autorizar con carácter restrictivo que un miembro del personal superior legalmente a cargo del establecimiento pueda ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello o una inmediata intervención del director. O sea, el 81 establecía la regla básica respecto a que el poder disciplinario solo lo ejerce el director. El 82 establece la excepción. Las autoridades superiores podrán disponer de aislamientos cautelares que a veces hay que disponerlos en el momento, no se puede el domingo dejar la cosa para el lunes. Es razonable que esta norma autorice a las autoridades. Lamentablemente, dije, en Nación, la reglamentación de esta norma, el artículo 5 del decreto 1897, la desnaturaliza y los autoriza a los que están a cargo en el domingo a hacer toda la gestión, lo que están, es decir, aplicar la sanción, inclusive lo que está mal. Pero cuando comparamos este artículo 82 con el siguiente artículo, el 60 de la ley 12256, acá dice que todo hecho que prima facie constituya delito dará lugar a información sumaria o circunstanciada tendiente a individualizar al autor o autores, debiendo darse cuenta de inmediato a la autoridad competente. Los organismos correspondientes o el jefe del establecimiento podrán adoptar respecto al transgresor las medidas inmediatas o inmediatas que consideren necesarias. Con lo cual cualquiera puede adoptar la medida de aislamiento cautelar y no solo
las autoridades superiores del establecimiento. En realidad los mismos agentes están autorizados por la legislación provincial a adoptar las medidas cautelares. Esto en los hechos es así, el celador que está a cargo es el que toma la primera decisión, pero esto tiene que ser refrendado inmediatamente por la autoridad superior del establecimiento. Este estándar tampoco está garantizado en la legislación procesal, que sin embargo es mejor que la legislación nacional. Vamos a tratar de llegar acelerando este análisis a las partes que son más favorables en la legislación provincial. Y perdón, no termino de leerlo. El artículo 52 dice: el personal puede adoptar por sí las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los internos cuando el caso no admita dilación, produciendo un informe según las circunstancias. O sea, las medidas para garantizar la seguridad son aseguradas por el personal. El celador podría adoptar las medidas. Y esto no es lo que dice la ley nacional. Sigamos con el artículo 84. No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria. Bueno, y acá tenemos un interesante tema, que es que la ley nacional ya no está respetando el principio de legalidad, porque dice el artículo 84: no habrá infracción sin sanción disciplinaria, sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal, no habría ningún problema, pero dice o reglamentaria, o sea que también prevé la posibilidad de que los reglamentos, y los reglamentos no son las leyes. La opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice claramente que es una ley. Esto no respeta el principio de legalidad. Entonces, esta norma no es un buen estándar internacional, pero el estándar es que tiene que haber por lo menos principio legal. Ahora resulta que, fíjense lo que pasó acá. El estándar es que tiene que ser la ley, y yo entiendo que tiene que ser la ley nacional la que fije las sanciones, y la ley nacional solo reguló la sanción, tipificó las faltas graves en la legislación nacional. La ley provincial, yo creo que uno podría decir, bueno, pero la provincia de Buenos Aires está receptando mejor este principio. Fíjense, el artículo 46 y los siguientes de la ley provincial dicen: las faltas que cometan los internos son a la normativa específica, y otras reglamentaciones se clasifican en leves, medias y graves. Esto también plantea que puede haber faltas a la reglamentación, con lo cual también estaría violando el principio de legalidad, pero desde otro punto de vista lo respeta mejor, porque dice: serán objeto de sanción por parte de la máxima autoridad penitenciaria sin perjuicio de la evaluación técnica posterior que haga de dicha conducta, su motivación, los efectos, Y después el artículo, pasemos el artículo 85 de la ley, pasemos al artículo 47 de la ley 12.256. Son faltas graves y aparece la tipificación de las faltas graves. El artículo 48 y el artículo 48 bis de la ley provincial, ley 12.256, según el texto de la ley 14.296, ahora regulan y tipifican las faltas medias y las faltas leves. A nivel nacional, conforme el artículo 91 que antes leímos, estas están tipificadas en el decreto 18/97. Eso yo creo que no respeta el principio de legalidad, lo que hace la nación. Lo que hace la provincia no puede decir, bueno, pues esto respeta mejor el principio de legalidad, y hay un problemita. Esto le fue encomendado a la provincia constitucionalmente, y ahí yo sí creo marcadamente que hay que pensar en cuál es la naturaleza del derecho de ejecución penal, y ahí el problema de cuál es el marco mínimo fijado por la nación, yo creo que se tiene que tornar operativo. Si la nación solo sancionó por ley las faltas graves, solo las faltas graves pueden estar en la ley. Las medidas leves las autorizó para la reglamentación, eso es inconstitucional en la ley nacional. Pero esto no autoriza incorporar a la ley local las faltas medias y leves. Algo parecido pasó con las faltas. Cuando se sancionó el Código del 21, el Código de 1921, traía un libro tercero relativo a las faltas y contravenciones de policía. Este libro tercero se discutió, pero no se sancionó. Uno podría decir, bueno, pero el principio de legalidad, no hay faltas y contravenciones, entonces se decidió solo castigar las conductas más graves, lo que se habrá castigado como falta o contravención se incorporó al Código Penal. Entonces no fue lo que pasó en la Argentina, ¿no? No sé si ustedes lo tienen presente, pero en toda la provincia hay código de faltas, en todos los municipios hay tribunales, hay faltas municipales, y tenemos atomizado todo un derecho contravencional mucho más grave y mucho más peligroso para la gente y para la libertad que el derecho penal, inclusive en muchos aspectos, en todas las jurisdicciones del país. Bueno, algo parecido pasa con esto. Si la ley nacional no tipifica las faltas graves, no quiere decir que la provincia lo pueda hacer. Bueno, es mejor que lo haya hecho, porque por lo menos las tenemos tipificadas por ley en la provincia de Buenos Aires. No, en realidad está invadiendo algo que no debió haber sido invadido por este defecto. El problema es que también era mala la ley nacional cuando autorizaba los reglamentos a dictar las faltas medias y leves. Porque además el reglamento, el decreto 18/97, dice que es solo para las cárceles de la nación. Con lo cual el reglamento de disciplina, solo si las provincias lo sancionan como reglamento propio, lo pueden aplicar, pero no es reglamentario de la ley. Es reglamentario de la ley para las cárceles federales solamente, el reglamento de disciplina aprobado por el decreto 18/97. Esto, hay todo un problema. Hay otros problemas más, pero no tenemos tiempo para desarrollarlos. Por ejemplo,
la transcripción de las faltas graves. Es textual, salvo en el inciso C. En el inciso C, que es una falta grave importante, el artículo 85 dice tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos. Bueno, y el artículo 47 de la ley provincial, en el inciso C, dice poseer, ocultar o facilitar, traficar medicamentos no autorizados. En lo demás se corresponde totalmente, pero no habla de tener dinero. Entonces no está prohibido tener dinero y en las cárceles federales sí. Tenemos un pequeño, y hay otros problemas que se pueden estudiar en la tipificación de las faltas individuales que generan problemas. Por ejemplo, conductas que están permitidas en nación y no están y pasan a estar prohibidas en la provincia de Buenos Aires y está afectando el estándar mínimo garantizado en Berbisky por la legislación federal. Y al revés, conductas que están prohibidas en nación y están permitidas en la provincia de Buenos Aires, ¿y qué hay ahí? Ahí hay un ámbito de libertad. Y uno podría decir, sí, claramente no corresponde a una sanción porque falta la tipificación. Tenemos un problema cuando trasladan a un interno de una cárcel provincial con dinero en el bolsillo a una cárcel federal con dinero en el bolsillo, en donde en cuanto llega lo primero es recibirlo con una sanción disciplinaria por ingresar con dinero en el bolsillo, por ejemplo. Tenemos algunos problemas prácticos a raíz de estas disposiciones. Pero bueno, vamos a intentar pasar un poco rápidamente sobre los otros artículos relativos a las faltas en particular, y pasar a dos temas que me parece indispensable tratar antes de saludar y dar paso a las siguientes intervenciones. La ley innovó interesantemente respecto de los recursos y resolvió un problema que traía, porque el estándar anterior fijado en la Ley Nacional en materia de recurso de apelación, con la incorporación de un recurso jurisdiccional, no era respetado por la vieja redacción de la Ley 12256, que solo preveía el recurso en el caso de las faltas graves o reiteradas, creo que eran, ¿no? Faltas graves o reiteradas, era la legislación. Ahora, la ley provincial trae una mejor regulación de esto. Pasemos al artículo 91 de la ley. Debe ser informado, dice, el interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento. Bueno, este artículo uno lo lee rápidamente y parece, bueno, parece decir poco, pero se puede leer entendiendo que esta ley nacional dice mucho. Tiene que tener oportunidad de presentar su descargo. Para presentar un descargo tiene que conocer la prueba de cargo. Para presentar lo previo es primero conocer la acusación para después poder producir la defensa. Entonces, este artículo está diciendo, primero hay que informarle al interno cuál es la prueba de cargo. Además de eso, tiene que tener oportunidad de hacer un descargo y de ofrecer prueba. Esos son actos técnicos del proceso y la ley impide que los haga un particular. Lo tiene que hacer una persona en conversación profesional. Entonces, también tiene que tener defensa técnica para poder hacer esa intervención en la cual asegura sus derechos. Entonces, uno podría leer la ley nacional diciendo garantiza la defensa técnica. La verdad es que no se está aplicando así y en ningún lado se puede decir que esto se puede construir esto y decir que esto está así previsto, pero la verdad que es una construcción interpretativa en la cual uno tiene que hacer una amplia aplicación de las garantías constitucionales para leer el texto de la ley que no lo dice. En cambio, el artículo 53 de la ley provincial dice, el interno deberá ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el jefe o funcionario responsable antes de proceder a dictar resolución, la que en todos los casos será fundada y dictada en el plazo máximo de 2 días. Y el artículo 49, que en la parte pertinente que no leímos antes, pero que complementa esto, dice, previo a disponer la ejecución de la sanción de aislamiento, deberá disponerse la revisión médica del interno y comunicarse directamente la medida del juez interviniente, quien notificará al abogado defensor. Es decir, si se trata de una sanción disciplinaria, siempre hay que notificar al abogado defensor, dice este artículo 49 de la ley. Y también hay otro artículo que establece que toda sanción y todo recurso de interno debe ser notificado al defensor, expresamente previsto en la legislación provincial. Esto es una garantía, es un avance en el cual la legislación provincial mejora el estándar nacional y claramente debe ser respetado, sin perjuicio que uno podría construir una interpretación conforme la cual el artículo 91 de la ley tuviera el mismo sentido, pero la verdad no es algo que esté ocurriendo. Bueno, otra cosa que me parece interesante mencionar, y ya con esto concluyo este breve enunciado de las principales diferencias entre estas legislaciones, es que la ley 24660 introdujo un muy interesante mecanismo
de prevención de la tortura, sobre todo pensando en las sanciones de aislamiento en celdas individuales. En general, cuando se aplica el poder disciplinario es porque hubo ya un incidente complicado en la prisión, y normalmente los incidentes en la prisión complicados son incidentes violentos y son incidentes donde ha habido lesiones. Entonces, ¿qué dispuso la ley? Y dispuso dos cosas muy importantes. Dispuso crear un registro rubricado jurisdiccionalmente de sanciones, y esto lo tenemos en la Ley Nacional regulado en el artículo 88 y en el 99. En el registro ese hay que asentar, de acuerdo a lo que dice la ley nacional, todas las sanciones que se dictan siguiendo el orden cronológico. ¿Y para qué sirve la rúbrica del juez? Para dar fehaciencia a ese orden cronológico. Está la rúbrica del juez habilitando el día 1 de marzo el libro, y después los asientos tienen que ser 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, seguir el orden cronológico. No puede ser que el juez habilite el libro el 1 de marzo y empecemos a anotar la sanción 23 de febrero, o sea, del mismo año. Claramente se debe respetar el orden cronológico. Pero en ese libro la ley nacional establece también, en los artículos que mencioné recién, el 88 y el 99, que debe asentarse la visita que debe hacer a los internos aislados en celda de aislamiento un personal superior del establecimiento, un integrante del personal superior del establecimiento, un capellán si lo pide, el educador y el médico. Y el médico además debe dejar constancia de que está en condiciones de aptitud física para la celda de aislamiento. Y de todo eso deben firmar con su rúbrica el libro de sanciones. Parece un registro pavo que se haga esto, que es una formalidad más que se agregó a la tarea ya muy burocrática a veces de las... Y no es un registro que hace que en el lugar donde hay más conflictividad estén los funcionarios principales del establecimiento con su firma, dando fe de que no se ha cometido ninguna irregularidad y asumiendo responsabilidades personales por esta situación. Cuento muy brevemente un caso. Un interno en el complejo penitenciario federal 1 es sancionado, no le comunican al juzgado de ejecución la sanción. Deciden durante la sanción trasladarlo a la unidad 9 que queda en Neuquén, se lo llevan a Neuquén, tampoco comunican el traslado al juzgado de ejecución. En Neuquén le ingresan y sigue, como venía sancionado, sigue cumpliendo la sanción el primer día, el segundo día, el tercer día. El cuarto día parece que presentó un incidente de excitación psicomotriz, según informó el servicio penitenciario, y mientras era contenido murió el hombre. Bueno, después se vio que en realidad le habían roto el cráneo, que tenía algún otro problema. Curiosamente, el juez de ejecución al tiempo visita a la unidad 9, pide ver el registro de sanciones y se encuentra con la sanción de este interno. Y estaba perfectamente asentado, que había ingresado Pelosi Iturri el 3 de marzo, y ese día lo había visto el médico, estaban las firmas de los funcionarios que lo habían visto, el segundo día, el 4 de marzo, y terminaba el asiento el día que había muerto Pelosi Iturri, que era el interno que había ingresado a la unidad 9, y después venía el asiento de otro interno el día 12 de febrero, anterior, o sea, estaba violado el orden cronológico y el asiento se había hecho después de muerto Pelosi Iturri, o sea, habían incorporado el asiento al libro de registro sin respetar el orden cronológico. Parece poco, pero implicó una responsabilidad personal individualizada respecto de cada uno de los funcionarios. Hoy hay una prisión preventiva dictada a algunos de los funcionarios, no sé si toman esto como motivo o fundamentación, pero es un tema que en mi opinión es un resguardo interesante. Quería comentar con algún detalle, acá tienen en los slides que no vamos a llegar a ver durante este desarrollo, tienen la comparación de las normas. El problema que se plantea en la provincia de Buenos Aires es que crea también este registro que debe ser llevado en las distintas unidades, que también tiene que ser rubricado y seguir un orden cronológico, pero no establece la obligatoriedad de que firmen ese registro los funcionarios que visitan cotidianamente a los internos. Aunque sí está previsto que estos funcionarios hagan esa visita cotidiana. O sea, hay otra disposición en la que está previsto que los funcionarios visiten cotidianamente a los internos. Esto genera un problema, y sí, se trata de una norma que es una disposición que está regulando la prevención de la tortura. Debe ser respetada por todas las jurisdicciones provinciales. Entonces, aunque no se diga que los registros provinciales deben tener constancia del asiento de la visita y entrevista que le hacen el personal superior del establecimiento, el médico, el jefe de trabajo y el asistente espiritual o el capellán, el representante del culto del capellán que lo visite, esto debe ser impuesto, será jurisdiccionalmente por la autoridad administrativa, como una regla que debe ser respetada a falta de ley provincial por aplicación directa del estándar mínimo fijado en la ley nacional conforme el criterio antes mencionado en el fallo Berbisky. Bueno, hasta acá llego con este análisis y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Paso. Perdón, ¿podemos hacer preguntas? ¿Tenemos tiempo de...? Perdón.
Perfecto. No, entonces, discúlpeme, no, yo estoy totalmente dispuesto a las preguntas. Con el tiempo, preguntan 25 minutos, yo venía preparado para hablar más tiempo. ¿Se le alcanza el micrófono que pregunte? ¿Preguntas, doctora? Hola Sergio. ¿Qué tal? Tengo una pregunta, llegué un rato después, pero me imagino que hablaste del tema de la constitucionalidad entre la 12256 y la 24660 y el estándar de la Corte. Más allá del estándar de la Corte, ¿cómo juega esta función en razón del artículo 126 de la Constitución, que dice que las facultades delegadas de las provincias no pueden ser reasumidas, y el 75 inciso 12? Es decir, si efectivamente la materia de ejecución penal es una materia en la parte, digamos, que hace las sanciones del cumplimiento de la pena y los institutos de egreso anticipable, el régimen de progresividad, es una parte de la pena e integra el Código Penal, la circunstancia de que esto haya sido delegado y esté en el 75 inciso 12, ¿cómo puede uno conjugarlo con la teoría del piso mínimo cuando el artículo 126 de la Constitución dice que las provincias no pueden reasumir las facultades que ya delegaron? Bueno, esto da oportunidad de volver sobre ese punto. Lo habíamos empezado a hablar, y sí, yo claramente entiendo que en la Constitución Nacional es bien claro que la encomienda del Código Penal obedece a la decisión de que se aplique una legislación uniforme que reemplace la legislación uniforme, que era nuestra tradición. Teníamos la legislación colonial. Nosotros recordemos que nos independizamos como virreinato del Río de la Plata, pero en realidad éramos una escisión del virreinato del Perú, y la legislación que teníamos como virreinato del Río de la Plata era la virreinal, era la misma que regía en el virreinato del Río del Perú, que no era distinta del de Nuevo México y que no era distinta de todas las colonias hispanoamericanas, que en todas las Indias regía la misma legislación uniformada. O sea, estaba mucho más atomizada la legislación en España, donde teníamos los fueros individuales. Ahora España pretende ser un Estado unitario, tiene sus pequeños problemas autonómicos, pero tiene legislación unitaria claramente a nivel federal. En las colonias claramente inspiró la idea de una legislación uniforme en todas las colonias. En el sistema norteamericano, la revolución se hace para reclamar los derechos de los ciudadanos ingleses, de los súbditos británicos. Decían, tan súbditos británicos somos nosotros como ustedes, decían, y tenemos tanto derecho a que no nos impongan el impuesto al té y los impuestos que protestaban, sin representación como los ciudadanos ingleses, y tenemos tanto derecho a regirnos por las instituciones del common law, que era el derecho común de tradición jurisprudencial que regía en Inglaterra, como los súbditos del rey que viven en las islas. El mismo derecho tenemos cuando los querían llevar para juzgarlo por la rebelión, el Boston Tea Party y todos esos incidentes, los querían llevar a juzgar por jurados ingleses. No, jurados de vecindad, del common law, reclamaban los derechos a ser juzgados conforme el estándar que entendían vigente. Acá claramente se entendía que lo que estaba vigente era un desastre, que era la causa del atraso de estas colonias y la causa del fracaso de la colonización española en comparación con la brillante colonización norteamericana. Cuando se instala por primera vez población en Nueva York, allá por 1630 y pico, creo que es, por primera vez población, hace 100 años que había universidades en las colonias españolas. En América, hace 100 años que había universidades en funcionamiento en las colonias españolas, y sin embargo se puede claramente ver que 200 años después había un claro retroceso de las colonias españolas, y no hablemos después de la independencia, en comparación con la pujanza económica y con otros valores que uno puede decir que eran importantes, hasta que ahora se han desbarrancado las potencias mundiales con algunos valores que uno puede pensar si queda alguna reserva de valor mundial será en otro lado. Yo creo que claramente la Constitución Nacional encomendó el dictado de un código único, y el Código Penal hizo esto. El Código de 1886, por ejemplo, traía pena de muerte y varias formas de pena privativa de la libertad. El Código de 1921 cambió la forma de ejecutar la pena o no la cambió, y sí, suprimió la pena de muerte, es poca cosa. ¿Es una forma distinta de ejecutar la pena? Sí, es una forma distinta de ejecutar la pena, y eso no hay ninguna discusión. El problema lo generó la Nación cuando sanciona la ley 10 años después, la ley 11.833, en la cual reglamenta una forma distinta de ejecutar la pena privativa de la libertad, y lo dice solo para las cárceles federales. Arréglense, señores de la provincia, solo para las cárceles. Y en las provincias empezaron a autonomizarse en este tema, y por eso tuvimos el Código
de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, que además resolvía mejor el problema, porque la provincia lo había pensado bien y tenía una solución para el problema principal de la ejecución de las penas, que sigue siendo el mismo, que es que vamos a ejecutarle penas a gente que ya la cumplió la pena antes de entrar a la cárcel. ¿Cómo la cumplió la pena? Y sí, porque estaba preso antes. ¿Cómo estaba preso antes? Sí, no se dictan penas de cumplimiento efectivo en la Argentina a personas que estén en libertad. ¿Cómo es eso? ¿Pero no hay presunción de inocencia? No, en la Argentina no. No hay presunción de inocencia. Todos los que están condenados a pena privativa de la libertad en la Argentina están presos antes. Cuando no, es un escándalo. Gracias. El que mató a la señora, el otro, es un escándalo que alguien esté en libertad y no tenga una pena de cumplimiento efectivo, o tenga una pena de cumplimiento efectivo en expectativa. La verdad es esa. Bueno, ese problema genera que cuando se dictan las condenas, la mitad de las condenas que se dictan en la capital federal, la mitad de las condenas de cumplimiento efectivo que se dictan en la capital federal están pasadas de la fecha de libertad condicional o libertad asistida. En la provincia de Buenos Aires no quiero pensar también qué proporción, acá nos enseña eso horripilante, de que en la provincia de Buenos Aires no puede pasar también que tengan prisión preventiva prolongada. No sé, la verdad, si hay, me decía el director nacional del Servicio Penitenciario Federal hace poco que en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito federal, las prisiones preventivas son el 60% de las que están dentro de la cárcel, ¿no? Porque hay un 20% de presos federales que está por fuera de las cárceles federales, pero de los que están en las cárceles, de ese 60% de procesados, más del 45% ya están hace más de 2 años procesados. 2 años no es un proceso, es algo que es otra cosa, o sea, se hace una pena anticipada claramente y dicho hay que descontarlo de la pena. Bueno, la legislación de la provincia de Buenos Aires resolvía mejor ese problema. Claramente la ley 24660 hubiera tenido otra suerte si en vez de sancionar la libertad asistida en el artículo 54 de la ley 24660 complementaria del Código Penal, decía el legislador sabio y premonitor, hubiera dicho artículo 13 bis del Código Penal, libertad condicional asistida, qué sé yo, y la llamaba de otro nombre y la ponía al lado de la libertad condicional. Y se hubiera aplicado en todas las provincias y no habría habido ningún problema. De hecho, cada vez que se modificó el artículo 13, ninguna provincia hizo una cuestión diciendo, no, yo tengo una aplicación autonómica de la ejecución penal y no voy a aplicar la última reforma del artículo 13, que sancionó la Nación, porque, o sea, por un problema de técnica legislativa se genera un problema constitucional que en realidad como problema no es tal. Ahora, ¿qué solución encontró la Corte? Y la solución no es mala, decir que hay un estándar mínimo, o sea, yo creo que es errada porque era mejor el estándar de la provincia de Buenos Aires y era peor el de Nación. Por ejemplo, que hizo una de las peores reformas de la última reforma de la 12256, es decir, que las salidas transitorias no se pueden acceder sin haber reunido la mitad de la condena. Eso es una excepción. En la provincia de Buenos Aires está la posibilidad de ser incorporado por el artículo 100 a la modalidad de régimen abierto con salida transitoria sin ningún requisito temporal. Y eso era un estándar mejor que el nacional. Ese justo lo asimilamos. Justo ahí no había que tocarlo. Pero bueno, lo asimilamos por razones muy todos conocemos los motivos por los cuales es muy difícil aceptar un régimen flexible de ejecución de la pena y es uno de los temas que más cuesta implementar. Yo, en mi opinión personal, es que es algo que fue encomendado claramente por el constituyente, igual que el juicio por jurado. Ahora, la provincia de Buenos Aires sancionó su legislación de jurado. ¿Es inconstitucional? No, como dice el artículo 126, claramente está haciendo lo que la Nación no hizo. Por ahí no es muy constitucional esto de tener 2 juicios por jurado. No absorbieron un primer juicio y tener un segundo juicio. Eso yo no creo que sea demasiado compatible con los precedentes anglosajones. Pero fuera de eso, me parece muy bien que sancionen un jurado anglosajón. Están claramente respetando la voluntad histórica del legislador, no por esto del repechaje. Eso me parece mal. En la legislación del jurado provincial. Es un desastre eso que se hizo. La provincia de Córdoba sancionó al jurado escabinado y hace 9 años que lo viene aplicando. Me parece perfecto. También yo creo que es una evolución de la institución del jurado que también cumple con el mandato histórico del legislador, ayornado en función de la evolución de un instituto que tiene 150 años y en Europa continental funciona con el modelo de jurado escabinado. Me parece perfecto. El jurado escabinado también es una forma de cumplir la manda constitucional. El que no la está cumpliendo es la Nación. O sea, la que no está cumpliendo esto es la Nación. La Nación solo cumplió una vez con la manda del juicio por jurado, cuando sancionó el Código de Justicia Militar y cuando sancionó el Código de Justicia Policial, que estuvo vigente en nuestro país y por el cual los policías se juzgaban a sí mismos en coquetos consejos de guerra, reclamaban la competencia de las causas penales ilegales a los tribunales y se juzgaron entre 1952 y 1955 en sus propios tribunales, y el Código de Justicia Militar, que ese duró más que el 55 porque la Revolución Libertadora le pareció fantástico que los militares se juzgaban a sí mismos, y hoy todavía tenemos militares reclamando ser juzgados por su propio pares que voten como jurados las cuestiones de hecho. Esa es la única regulación de juicio por jurado que hizo, que por supuesto es una tomada de pelo. No, mi opinión es que claramente le fue encomendado que con una técnica legislativa se podría corregir esto si hubiera voluntad política de hacerlo. Tampoco ha sido malo, porque ha permitido innovaciones. Por ejemplo, era mejor la ley 5619 de la provincia de Buenos Aires en su regulación de la progresividad que la ley nacional. Había traído una solución inteligente para el problema de la ejecución parcial de las penas en
en todos los casos por el problema de la progresividad, que permitía que la progresividad pudiera aplicarse cualquiera fuera la pena remanente. ¿Cómo lo resolvía? Y decía, el periodo de tratamiento tendrá una duración proporcional a la pena remanente con encierro, con detención. Decía el artículo 18, creo que era de la vieja ley. Esto resolvía el problema y permitía que siempre se podía aplicar en toda condena un tramo con salidas transitorias previas al egreso. La verdad no es que la provincia se distinguió por aplicarlo en todos los casos, ¿cierto? ¿No? Era un poco letra muerta en la provincia de Buenos Aires, pero era una norma mejor. También la ley 12256 se dicta por la presión que aparece en los penales de la provincia de Buenos Aires, cuando lo mismo pasó con la 24390, cuando apareció el cómputo privilegiado del artículo 7 de la 24390, la provincia de Buenos Aires no tuvo más remedio que decir, no la aplican, los jueces dijeron no la aplican y la provincia la tuvo que sancionar. O le estallaban todas las cárceles con el problema de esta aplicación desigual de la legislación penal. Cuando apareció la libertad asistida también empezó a pasar lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Las personas detenidas en la provincia decían, pero ¿y por qué salió el que está al lado mío en el pabellón? Salió y porque era un juez federal y le dio la libertad asistida. Y yo que estoy en el mismo pabellón no tengo, no, porque usted tiene un juez provincial. ¿Y por qué el juez provincial no aplica la ley nacional? Si es complementaria del Código Penal. No, porque no está sancionado. Al final la provincia sancionó, entonces resulta que también hizo una innovación interesante, sancionó el artículo 104 con el viejo texto, recuerden el texto original, que permitía la libertad asistida, copiaba el artículo 54 para los casos de las penas cortas y en las penas largas permitía la libertad asistida 6 meses antes de la libertad condicional. Con lo cual era una innovación sobre el régimen nacional. Para mí era mejor eso, porque permitía ser más benévolo con los primarios. El primario tenía una especie de libertad asistida anterior a la libertad condicional, lo que era muy interesante. Yo apliqué ese criterio, con otra interpretación de la ley nacional, apliqué ese criterio en el juzgado de ejecución y fue muy interesante. Hicimos después un estudio sobre 450 casos, creo más o menos, que se llegó a aplicar, y las tasas de reincidencia de esos 450 casos eran menores a la tasa media de reincidencia que tenía el juzgado, con lo cual era un éxito eso. Igual fue motivo de críticas feroces en su momento y tuve que dejar de hacerlo cuando las 4 cámaras de la Cámara Nacional de las 4 salas de la Cámara de Casación dijeron que no era una interpretación compatible con la ley, hubo que dejar de aplicarlo. Yo creo que igual es una solución inteligente la de este obiter dictum de Berbisky, de decir, señores, el piso es el estándar mínimo nacional, hagan lo que quieran para mejorar, pero respeten este piso. Se plantea el problema después de decir, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la provincia para mejorar y qué es lo que no? Por ejemplo, yo acabo de plantear como problemático que la provincia haya mejorado la regulación del principio de legalidad en materia de sanciones disciplinarias, precisando y tipificando en la ley las faltas medias y leves, pero que esto en realidad también implica castigar conductas que no están castigadas por la ley nacional. Y uno siempre puede plantear, hacer el intento de discutir en la ley nacional, miren que las faltas leves y medias están impuestas en un decreto que viola el principio de legalidad. Y cito a Cesano para decir que eso es violatorio del principio de legalidad, por ejemplo. No sé qué hará en el juzgado 1 de Córdoba, pero uno puede decir, esto viola el principio de legalidad porque está previsto en un decreto y no en una ley. No sé si respondí la pregunta. Sí. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, soy Marcelo Budiño, estudiante de Sociología acá de la universidad. En el artículo yo tengo anotado acá, que recién lo pusiste en la filmina, en el artículo 99 dice que tiene que estar todo foliado y guardado en un legajo criminológico dentro del servicio penitenciario. No, es un libro de registro, hacen unos libros grandotes y tienes un libro especial en el cual tiene una rúbrica del juez habilitándolo y foliado todo el libro. ¿En el legajo criminológico? No, eso es un libro que se lleva en una oficina, en la oficina de sumarios en general, en la cárcel, en una oficina. No tienen acceso a los internos a ese libro, los internos no lo firman. Los que tienen que firmarlo son los funcionarios, no se enteran los internos de que ese libro existe. Los que sí se enteran son los funcionarios y los que lo adulteran son los funcionarios. Si lo adulteran, ¿no? Por ahí lo llevan bien. Un poquito de sentido común, todos los internos tienen un fichero, una ficha criminológica. No, sí, además en el legajo individual del interno se asienta cada una de las sanciones. Sí. En la ficha criminológica se guarda también los trabajos de progresividad de la pena y la historia clínica de la unidad, ¿no? Sí. La pregunta mía es cómo hace para desaparecer una historia clínica dentro de un legajo criminológico que después tiene que ser guardado en el servicio penitenciario o tiene que también ser remitido al juzgado de ejecución que es tutelado donde está tutelado el preso. Bueno, en general, si se investiga bien, no puede haber desaparecido, porque normalmente hay copia. La historia clínica no se lleva una sola, sino que hay una historia clínica y hay otra copiando la historia clínica individual de cada interno en el servicio médico central, en La Plata
o en el Servicio Penitenciario Federal en Capital Federal. Es decir, de cada legajo hay una copia en las oficinas centrales, que justamente se ocupan de hacer políticas generales y hacer estudios supuestamente técnicos para determinar cuál es la mejor forma de administrar el sistema. No podría desaparecer. Ahora, ¿cómo desapareció en un caso concreto? Y alguien lo robó, claramente. Eso. Mi historia clínica no aparece en ningún lado. Yo soy un ex recluso de la unidad 48. Se puede intentar buscarla en las oficinas centrales de La Plata y tampoco, si no aparece es porque la han suprimido. Claramente pasa que ¿a quién se sanciona entonces digamos en ese término? ¿A quién sancionamos? ¿Qué sanción? ¿A quién sancionamos en ese término? Si yo no, bueno, ese caso es una sustracción de un instrumento público, es un delito. Es un documento público, suprimirlo, si uno tiene que presumir que fue dolosa esa supresión, puede hacer una denuncia penal y se puede hacer un problema. Claro, pero ahí tenemos los problemas que tiene el sistema penal en su conjunto. ¿Cuáles son los problemas? Selección primaria por un lado y selección secundaria por el otro. Selección primaria, ya ese delito que denunció no es un delito que criminalice, que genere la prisionización de la persona imputada al delito. Selección secundaria lo van a investigar, como ocurrió dentro de la cárcel, sabe quién investiga ese delito, los que están como funcionarios en la cárcel. El personal penitenciario es el que hace la prevención sumaria de ese delito, ya va a venir mal encarada la prevención sumaria del delito, aunque después lo parten los funcionarios judiciales. Y después las agencias intervienen seleccionando esos casos y descartando los casos que comprometen a funcionarios públicos. ¿Cómo funcionan los mecanismos de selección del sistema penal en todas partes del mundo? No es un problema exclusivo de la Argentina, ¿sí? Es un tema que tiene difícil solución, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Doctor, Raúl Velar, juez magistrado suplente acá de San Martín. Una preguntita, el estímulo educativo sobre el cual ya se van a expedir más adelante, pero en cuanto a la ley, a la comparación de las leyes no nacionales y provinciales, el estímulo educativo en la ley nacional es más poderoso, es más amplio, concede unas reducciones mucho mayores que las muy estrechas en la ley provincial. ¿Usted considera que en la ley provincial o que en la jurisdicción provincial debemos aplicar las reducciones que establece la ley nacional? Yo creo que sí, que el piso es el estándar nacional, pero además hay una regulación distinta, porque lo que prevé la ley provincial, la ley nacional prevé el adelantamiento del tiempo para incorporarse a las fases y a periodos. En cambio, la ley provincial acorta las penas. El cómputo de penas, claro. Acorta las penas, es otra situación, es otra institución que se aplican acumulativamente a la misma situación. Ante un certificado de estudios cruzados corresponde aplicar el beneficio y una progresividad que por ahí es abstracto, porque el hombre por ahí ya está en el periodo de prueba, y si no, también puede pasar que el hombre esté en libertad condicional, presenta los certificados, señor, su pena vence antes. Eso lo puede pedir en la provincia de Buenos Aires, en Nación no lo puede pedir. Eso lo puede pedir en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se aplican acumulativamente. Pero además, por suerte, ayuda la diferente regulación de los institutos. Uno permite adelantar el avance en los periodos de la progresividad y el otro permite directamente acortar el quantum de la pena, es decir, corre el vencimiento de la pena, adelanta, mejor dicho, el vencimiento de la pena. Poco, 10 días por cada año, pero permite un adelantamiento muy interesante de la pena. Es muy interesante también que el beneficio nacional de estímulo educativo se está pidiendo actualmente respecto a los extranjeros, que en la provincia también debe haber un porcentaje importante de extranjeros que generalmente optan por el extrañamiento. Y el extrañamiento está remitido al plazo previsto en el artículo 17 de la ley 24660, que es el plazo de la mitad de la condena para acceder a las salidas transitorias. Y resulta que ese plazo del artículo 17 hay que concordarlo con el artículo 140 de la ley, que es el que establece el estímulo educativo. Entonces, así como se adelanta el término para incorporarse a salidas transitorias por el artículo 140, corresponde adelantar el término de extrañamiento de un extranjero para expulsarlo antes, en función de la aplicación conjugada del artículo 17 y 140 con el artículo de la ley de migraciones que remite al artículo 17, que ahora corresponde concordar con el nuevo texto del 140. Esto se planteó, ya fue rechazado, por supuesto, en algún tribunal, pero hay tribunales que están estudiando concederlo. Esto, o sea, está la posibilidad de conceder la posibilidad. Y en realidad, ¿cuál es el sentido de si está la posibilidad por una persona que es extranjera, estudió y pide irse antes del país? ¿Por qué no se le va a poder adelantar esta posibilidad de irse antes
del país y agotar el problema. Yo creo que es una solución práctica y muy interesante. Gracias, doctor. Bueno, doctor, damos por finalizada su Muchísimas gracias. disertación, le agradecemos en nombre de todos y ahora vamos a escuchar al doctor Blanco y al doctor David, quienes tengo entendido van a hablar juntos o pasan los dos, ¿no es cierto?